Cuando mi primo Brian y yo éramos jóvenes, solíamos hacer viajes de campamento por Wyoming. Recuerdo que esto sucedió cuando tenía 22 años y él tenía 23. Fue en el bosque de Chirripó, un lugar al que nunca habíamos ido antes. Como teníamos días libres entre semana debido a nuestros trabajos, solíamos aprovechar esa oportunidad para evitar el tráfico y las multitudes. Siempre dejaba que Brian se encargara de los detalles de estos viajes, ya que era el experto en exploración. Estacionamos cerca de un área de picnic y nos adentramos en el bosque después de unos 15 minutos de caminata. Finalmente encontramos un claro lo suficientemente grande como para montar nuestras tiendas de campaña, la estufa portátil y hacer una fogata. Desempaqué nuestras cosas y montamos nuestras tiendas. Brian era mucho más rápido que yo en armar su tienda en solo unos minutos, mientras que a mí me llevaba al menos 20 minutos. Después de eso, preparamos un anillo de piedras para el fuego y recolectamos leña. Brian tenía un encendedor y fósforos, lo cual me sorprendió un poco, pero era útil en ese momento, ya que el sol se estaba poniendo. Una vez que encendimos el fuego, Brian comenzó a cocinar bistec y hamburguesas. Siempre me impresionaba su habilidad para preparar la comida en nuestros viajes de campamento. Por supuesto, llevábamos un spray contra osos en caso de que el olor a comida atrajera a algún oso negro, aunque Brian siempre decía que era poco probable encontrarnos con uno. En realidad, lo que más nos preocupaba en medio del bosque eran otras personas. Mientras disfrutábamos de nuestra comida al lado del fuego, abrimos algunas cervezas y escuchamos música rock clásica en un altavoz. Si nunca has acampado, no puedes entender lo maravillosos que son esos momentos. Estar en la naturaleza con un amigo o familiar, bebiendo cerveza, recordando buenos momentos y disfrutando de la música mientras oscurece. Después de jugar a algunos juegos de cartas, decidimos jugar al Uno. Fue en ese momento cuando escuchamos algo en el bosque. Pausé la canción en mi teléfono para que el altavoz se silenciara. Era evidente que alguien estaba tarareando y caminando más allá de los árboles, en las profundidades del bosque. La oscuridad y los sonidos inusuales nos pusieron en alerta. Le pregunté a Brian si debíamos preocuparnos, y él dijo que era bastante inusual que alguien estuviera tan adentrado en el bosque, y mucho menos caminando de manera espeluznante cerca de nuestro campamento mientras tarareaba. Los dos nos sentimos perturbados por la situación. Decidimos seguir jugando a las cartas, pero con la música más baja. De repente, un gran palo cayó en medio de nuestro campamento, asustándonos a ambos. No había caído de un árbol. Alguien lo había lanzado hacia nosotros. Brian comenzó a gritar en dirección a la oscuridad, diciendo que quienquiera que estuviera jugando con nosotros debería tener una vida y alejarse. Luego escuchamos los pasos alejándose. Sentí que debíamos empacar y movernos a otro lugar. Sin embargo, Brian se resistió, argumentando que sería peligroso hacerlo en la oscuridad. Ambos nos rociamos nuevamente con el spray contra osos y acordamos que dormiríamos juntos en su tienda para mantenernos seguros. Los extraños sonidos de ramas de árboles crujientes continuaron en la distancia, indicando claramente que alguien o algo estaba ahí afuera. Finalmente nos fuimos a dormir. Acordamos turnarnos para mantenernos despiertos y vigilar el campamento, para asegurarnos de que nadie se acercara para robar o algo peor. Brian aceptó tomar la primera guardia mientras yo me metía en mi tienda de campaña y me acomodaba en mi saco de dormir. Despertar durante la noche mientras estás acampando es algo normal. El entorno frío y el saco de dormir incómodo pueden despertarte fácilmente y hacerte sentir un poco desorientado. Eso fue lo que me sucedió aquella noche en el bosque de Chirripó. Abrí los ojos y noté que Brian no estaba en la tienda conmigo. Me levanté rápidamente y miré alrededor, pero no vi a Brian por ninguna parte. Lo llamé en voz baja, pero no hubo respuesta. Me preocupé y salí de la tienda en busca de él. La oscuridad del bosque era abrumadora, solo iluminada por el débil resplandor de la luna y las estrellas. Caminé con cautela, tratando de hacer el menor ruido posible. Llamé a Brian varias veces, pero no obtuve respuesta. Mis pensamientos comenzaron a divagar hacia lo peor. ¿Había sido atacado por alguien? ¿Se había perdido en el bosque? Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba, tratando de seguir el rastro de nuestra caminata anterior. Después de unos minutos de búsqueda angustiante, escuché un ruido proveniente de un arbusto cercano. Me detuve y me puse en alerta. De repente, Brian salió del arbusto.
con una expresión de alivio en su rostro. «¿Estás bien?», exclamé aliviado. «Pensé que algo te había pasado». Brian se rió y me explicó que había decidido dar un paseo nocturno para explorar un poco más el bosque. Había dejado una nota en la tienda, pero la había olvidado mencionarme antes de irse. Me sentí aliviado de que estuviera bien, pero también un poco molesto por la preocupación innecesaria. Regresamos al campamento y nos acostamos en nuestras tiendas nuevamente. Esta vez, ambos nos quedamos despiertos por un tiempo, hablando en voz baja sobre la experiencia y prometiéndonos comunicarnos mejor en el futuro. A medida que pasaba el tiempo, la tensión disminuyó y finalmente nos quedamos dormidos. Nos despertamos temprano al amanecer y decidimos empacar nuestros equipos y regresar a casa. A pesar de la experiencia inquietante durante la noche, aún disfrutamos del resto de nuestro viaje de campamento y lo recordamos como una aventura memorable. Desde entonces, hemos seguido haciendo viajes de campamento juntos, pero siempre nos aseguramos de estar mejor preparados y comunicarnos claramente sobre nuestros planes. Aprendimos la importancia de la seguridad y la comunicación cuando se está en la naturaleza, especialmente durante la noche. Trabajo en una estación de servicio en el centro de mi ciudad. Mis turnos varían, pero paso la mayoría de mi tiempo trabajando de noche y temprano en la mañana. Llevo trabajando allí durante un año y sinceramente no tengo muchas cosas negativas que decir al respecto. Es simplemente un trabajo normal con un salario medio que requiere que me quede en un lugar durante 8 horas y hable con los clientes ocasionales. Esa noche estaba trabajando en el turno nocturno típico de 10 de la noche a 6 de la mañana. Por lo general, no hay mucho movimiento durante la noche entre semana y esa noche no era una excepción. Sin embargo, vale la pena mencionar que estaba nevando bastante, así que esperaba que la noche fuera tranquila durante las primeras horas. Me senté en una silla detrás de la caja registradora y esperé a que entrara alguien. Algunas personas pagaron la gasolina en efectivo, pero alrededor de 12:30 o 1, la estación de servicio estaba prácticamente vacía. No había clientes y casi nadie estaba repostando en ese momento. Decidí aprovechar el tiempo libre y comencé a ordenar los estantes. No había mucho que hacer, pero era una forma de mantenerme ocupado. Mientras estaba de espaldas a las ventanas, vi unas luces brillando a través de la tienda. Supuse que era solo un cliente buscando gasolina, así que no le presté mucha atención. Continué ordenando los estantes durante unos 10 minutos antes de que, sin darme cuenta, mirara por la ventana. El auto seguía allí, junto a una de las bombas, y un hombre estaba parado justo al lado. Tan pronto como me vio, el hombre se alejó rápidamente. Me sentí realmente extraño porque habían estado allí durante al menos 10 minutos sin repostar gasolina. Regresé al mostrador y luego volví a mirar por la ventana unos 30 segundos después. Vi al hombre entrar en su auto. Las luces delanteras parpadearon un par de veces como si estuviera intentando encenderlo sin éxito, pero finalmente lo logró y se alejó rápidamente. Me quedé allí mirando por la ventana durante un minuto. Algo no parecía estar bien. Tuve una idea y revisé las transacciones recientes de la bomba. La última vez que había sido usada fue hace horas, lo que confirmó mis sospechas de que el hombre había estado allí durante un tiempo sin ninguna razón aparente, solo observándome a través de las ventanas. Me mantuve detrás del mostrador, esperando pacientemente el resto de mi turno. Algunos autos pasaron de vez en cuando, pero luego todo volvió a estar en silencio. Alrededor de las 3, escuché un ruido afuera. La nieve era intensa, pero había un sonido rítmico en el suelo que apenas se podía escuchar. Eran pasos que se acercaban por el costado del edificio, moviéndose hacia la parte trasera. Intenté mirar por la ventana, pero no pude ver nada. Me di cuenta de que no había autos estacionados ni cerca de las bombas. Rápidamente salí del mostrador y fui a la puerta trasera, una puerta de metal pesada sin ventanas. Presioné mi oreja contra ella y escuché. Los pasos se hicieron más fuertes hasta que estuvieron justo al otro lado de la puerta. Mis ojos se fijaron en la manija, esperando en silencio. Luego, la manija giró lentamente, pero quedó atrapada en la cerradura, dejando todo en silencio nuevamente. Pasó casi un minuto entero. Luego la voz de un hombre gruñó de frustración cuando se escuchó un sonido agudo desde el otro lado de la puerta. Pocos segundos después, los pasos se alejaron y regresaron al costado de la estación de servicio.
Corrí hacia el frente esperando ver al hombre alejarse, pero no lo vi. No lo vi actuar rápidamente. Tomé el teléfono de la tienda y marqué el 911, con la esperanza de que pudieran atraparlo antes de que se alejara demasiado. No sabía qué estaba pasando realmente, pero estaba convencido de que alguien intentaba entrar por la puerta trasera con intenciones malignas. Cuando llegaron los policías, no encontraron al hombre, pero descubrieron un automóvil abandonado a menos de 4 millas de distancia. Era el mismo automóvil que había visto antes, con el hombre que me estaba observando. Resultó ser un individuo que tenía un auto robado en 2 estados diferentes. Además, encontraron un largo rasguño en la puerta trasera, hecho con un objeto afilado como un cuchillo. Conociendo todos estos detalles, creo que tuve mucha suerte. El hombre probablemente estaba huyendo y podría haber estado planeando cualquier cosa. Fui dueño de una casa de hospedaje por varios años. Sin embargo, decidí dejarla debido al estrés que implicaba mantenerla y al mismo tiempo mantener mi trabajo actual. Aunque utilizar plataformas de hospedaje en lugar de alquilar la propiedad de manera convencional tenía sus beneficios, como la oportunidad de ganar más dinero al estar en una zona concurrida para vacaciones, también conllevaba mayores responsabilidades. Al principio, mi esposa y yo estábamos entusiasmados con la idea de ser anfitriones, pero a medida que más personas reservaban nuestra casa, las demandas se volvieron más exigentes. Debíamos asegurarnos de mantener todo según lo programado, contratar servicios de limpieza después de cada estancia, responder a los mensajes y correos electrónicos de los huéspedes de manera oportuna, entre otras cosas. A pesar de ello, las cosas iban bien durante un par de años, hasta que ocurrió algo inesperado. Había una pareja joven que se hospedaba en la casa, como sucedía habitualmente. Les envié un mensaje con el código de desbloqueo de la puerta, y como de costumbre, esperé a que me avisaran que habían ingresado y que todo estaba en orden. Sin embargo, esa noche recibí un mensaje del joven huésped, quien me informó que no había agua en la casa. Esto me sorprendió, ya que no entendía cómo podía ser posible. Vivir en una casa sin agua era inaceptable, por lo que sabía que tenía que solucionarlo de inmediato. Le pedí al huésped que me permitiera ir a verificar la situación para poder enviar a alguien a reparar el problema al día siguiente. Él estuvo de acuerdo, fue educado en todo momento. Conduje hasta la casa y al llegar, noté que había 2 autos estacionados en el camino de entrada. Si bien esto no era necesariamente una señal de alarma, me pareció extraño, ya que se suponía que la pareja joven estaba de vacaciones por una sola noche. No entendía por qué habrían alquilado 2 autos separados. Pensé que tal vez alguien los estaba visitando, aunque eso no estaba permitido según las reglas de hospedaje. Aún así, no le di demasiada importancia. Me acerqué a la puerta principal y llamé antes de ingresar el código y entrar. Sin embargo, al entrar, no pude ver a nadie en ninguna parte. Debería haberlos buscado primero, pero estaba cansado y solo quería resolver el problema del agua. Mi objetivo principal era verificar la válvula principal y asegurarme de que no hubiera una fuga o una inundación. Bajé al sótano y me dirigí hacia la válvula. A simple vista, todo parecía normal. No había agua ni señales de daños. Estaba confundido, pero decidí ajustar la válvula. Para mi sorpresa, el agua comenzó a fluir nuevamente. La giré un poco más y me di cuenta de que alguien la había cerrado completamente manualmente. Permanecí en el sótano tratando de entender por qué alguien había hecho eso, cuando una sensación incómoda empezó a apoderarse de mí. No podía pensar en nadie más que los huéspedes como los responsables de cerrar la válvula del agua. Parecía que estaban tratando de molestarme a propósito, o tal vez buscaban obtener un descuento en su estadía. La situación me hizo sentir incómodo y decidí ir a buscar mi auto para llamarlos y confirmar lo sucedido. Me levanté y comencé a caminar hacia las escaleras cuando escuché que se abría la puerta del sótano, seguida de varios pares de pasos que se dirigían hacia abajo. Al llegar al final de las escaleras, me encontré con 3 hombres. Uno de ellos habló. Parecía ser el mismo hombre con el que había hablado por teléfono, aunque todos ellos eran mucho mayores que el joven que se suponía que estaba alojado en la casa. Les expliqué que el problema con el agua parecía estar resuelto y que la válvula se había cerrado manualmente. Traté de no culpar a nadie, pero la situación me inquietaba cada vez más. Solo quería salir del sótano y alejarme de esos hombres,
quienes permanecían en silencio observándome. Dije que necesitaba llamar a los huéspedes originales para confirmar la situación, y les pedí amablemente que me permitieran hacerlo. Los hombres intercambiaron miradas y finalmente accedieron a mi solicitud. Fui a mi auto y llamé al número que tenía registrado para contactar a los huéspedes. Para mi sorpresa, el número no estaba disponible. Intenté varias veces, pero siempre recibía un mensaje de que el número no existía o no estaba en servicio. Esto me preocupó aún más. Regresé a la casa y les expliqué a los hombres que no podía contactar a los huéspedes y que necesitaba que se fueran. Les pedí que recogieran sus pertenencias y abandonaran la propiedad de inmediato. Los hombres parecían molestos y comenzaron a discutir entre ellos en voz baja. Me sentí amenazado e inseguro, así que decidí llamar a la policía. Mientras esperaba su llegada, observé a los hombres desde una distancia segura, asegurándome de que no hicieran ningún movimiento sospechoso. Finalmente, la policía llegó y les explicamos la situación. Los hombres se mostraron evasivos y no pudieron proporcionar una explicación razonable para su presencia en la casa. La policía les pidió que abandonaran la propiedad y se llevaron a cabo más investigaciones sobre el incidente. Por mi seguridad y la de los futuros huéspedes, decidí cancelar todas las reservas pendientes y retirar mi casa de plataformas de hospedaje. Fue una experiencia aterradora y estresante que me hizo darme cuenta de los riesgos y las responsabilidades asociadas con ser anfitrión de hospedaje. Desde entonces, he decidido no volver a alquilar mi propiedad a través de plataformas de hospedaje. Aunque puede ser una forma rentable de generar ingresos adicionales, también conlleva riesgos y desafíos significativos. En mi caso, la falta de comunicación con los huéspedes y la presencia de personas desconocidas en mi propiedad me hicieron sentir inseguro y preocupado por mi seguridad y la de mi familia. Por lo tanto, opté por buscar otras alternativas para alquilar mi propiedad o utilizarla de manera diferente.